Tenemos que ser gente de fuego. Dice la gente que somos pentecostales, pues será verdad, ¿no? Eso es bueno. Tenemos que volver de nuevo a las sendas antiguas y orar, clamar, ayunar, buscar al Señor, y eso es algo personal que tú tienes que planteártelo. Hay que ser disciplinado y buscar al Señor con fuerza, con entusiasmo, con ganas. Y si no hay ganas, pues las busca. Hay que buscar las ganas, ¿eh? Hay que buscar las ganas. Vamos al libro de los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas y luego a lo mejor nos vamos a ir a Romanos, pero ya veremos. Vamos a Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26. Del 5 al 16 al 26. Dice el apóstol, dice el Señor: digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? En el Espíritu. ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. En el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa que tienes que aprender a abstenerte. Tienes que obedecer al Señor en el Espíritu, porque la carne siempre va a querer lo suyo. La carne siempre vamos a tener un problema hasta que nos vayamos con el Señor. Y el que diga que no, está mintiendo. ¿Ven? Porque tu carne siempre va a ser enemiga de Dios. Tu carne siempre será enemiga de Dios. Por eso uno tiene que buscar a Dios y no obedecer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando habla de carne, habla de tu alma, habla de tu mente, no es tu cuerpo. Carne significa alma, mente y, por supuesto, pasiones que hay en la carne. Pero dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Veis? La lucha siempre va a estar, Siempre vas a tener una lucha. No se trata de cada persona tiene que vencer esto. Esto es una lucha espiritual que tú tienes que vencerla diariamente. Pablo decía, cada día muero. Significa que se negaba a sí mismo para obedecer al Señor. Cada día muero, Dice, pero el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay que estar guiados por el Señor. Hay que estar guiados por el Señor, no por la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, ahora vamos a ver una colección de cosas donde aquí seguramente en algunas de ellas puede que nos metamos. Espero que no. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira por dónde empieza. Empieza por los pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego sigue por los pecados de idolatría. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Menuda lista que hay aquí, ¿verdad? Menuda lista que hay aquí. Las pasiones y los deseos de la carne. Luego sigue, no ha acabado todavía. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Creemos a su palabra? ¿Amén? ¿Creemos en su palabra? ¿Es palabra de Dios? No es palabra nuestra. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer morir todas estas obras de la carne en nosotros.
Amén. Ojalá que nada de esto esté en nosotros, pero la carne es propensa. La carne es propensa si no estamos buscando el Espíritu Santo, es propensa a poder caer en algo de esto. Dice, más el fruto del Espíritu, porque ese es el fruto de los que buscan a Dios. Más el fruto del Espíritu es... ¿Está ahí? ¿Qué es? El fruto del Espíritu es... Amor, y lo pone... Paciencia, benignidad, bondad, fe. Yo quiero esos frutos, pastor. Empieza por el amor. Yo quiero esos frutos. Empieza por el amor. Será por algo, ¿eh? Empieza por el amor. Amor. El fruto del Espíritu es amor. Gozo. ¿Cómo estás de gozo? ¿Cómo vas de gozo? Estamos... Porque el gozo mantiene el amor. Cuando estás triste, estás apagado, hay falta de perdón, hay algo dentro, el amor no fluye. Por eso el gozo es necesario. Amén. Y el gozo del Señor es tu fortaleza. Tienes que fortalecerte en el Señor. Y no es el gozo de pasar algunos chistes de TikTok, es el gozo de Dios. El gozo no es un gozo humano, es un gozo del Espíritu. Amén, es el gozo del Espíritu, no. El gozo humano te ríes y luego vuelves a tu antigua senda, pero el gozo de Dios se mantiene en tu corazón. Amén, el gozo de Dios. Gozo, paciencia. ¿Cómo vamos de paciencia? ¿Estamos en eso? Paciencia. El fruto del Espíritu, paciencia. Benignidad, el ser bondadoso, ser buenos con los demás. Bondad, fe, mansedumbre. Mira, mansedumbre. ¿Sabe lo que es manso? Ser manso. Que te dan a derecha, a izquierda y lo aguantas, sin quejarte. Eso es ser manso. ¿Amén? Si le tiras de la cola al perro, el perro te muerde. Pero si le tiras a un animal manso, le haces de todo y no te hace nada. Por eso, mansedumbre es muy importante en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros, porque es lo que sale naturalmente de nosotros cuando estamos en comunión con el Señor. Fuera del Señor, esos frutos no salen en nosotros. Pero cuando estamos unidos al Señor, es natural. Un manzano, tú no haces nada, lo plantas y a su tiempo salen las manzanas. El peral, a su tiempo, sale las peras. Cuando estamos unidos al Señor, a su tiempo, el fruto del Espíritu sale en nosotros. Amén. Tendrá su tiempo, pero poco a poco va puliendo el Señor esas áreas que están en nosotros que están mal. La irá puliendo, porque el Señor quiere darnos su carácter. Y el carácter suyo no es el carácter que nosotros teníamos. Por eso dice la palabra, haced morir el hombre terrenal, el hombre viejo. Pero el hombre viejo sale de seguida. El hombre viejo sale de seguida que nos apartamos un poquito del Señor. De seguida que apartas el enchufe de la presencia de Dios, tu vida ya empieza a menguar. Y automáticamente salen no los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne. Dice, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque, mira lo que dice aquí, mira el secreto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro, esto es letra. Esto, si no lo ponemos en práctica, es letra. Entonces, hay que crucificar esos deseos, hay que hacer morir esos deseos. Y eso es una lucha constante. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer morir? No será a través de buscar esa comunión con el Señor, no será a través de imponerte, porque hay que imponerse. Hay que imponerse a sí mismo una disciplina. Si no, es imposible. Si no te pones una disciplina de buscar a Dios, de orar diariamente, no lo vas a hacer.
Porque nos levantamos por la mañana, nos levantamos con el tiempo justo para arreglar los niños si tienen que ir al colegio o para ir a trabajar, y nos levantamos con el tiempo justo. Y ya no nos paramos a orar. Nos ponemos a trabajar y ya estamos en nuestras tareas de trabajo, no estamos orando. Llegamos al mediodía y hay que comer rápido, hay que hacer cosas, y cuando llega la noche te das cuenta que no has estado en la presencia del Señor. Por eso tienes que ponerte una disciplina. La disciplina es necesaria en la vida espiritual, porque si no hay disciplina, tu vida no va a crecer. Y los deseos de la carne van a volver nuevamente. El hombre viejo va a imponerse en tu vida. No va a haber el fruto del Espíritu, no va a estar en ti. Van a estar los frutos de la carne. No digo que los frutos de la carne se van a imponer, pero nunca crecerá, nunca creceremos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Es complicado, hermanos. Todo esto es muy difícil si nosotros no somos atentos al Señor. Si no atendemos la voz del Señor, nos va a costar mucho todo esto. Pero es fácil cuando nosotros estamos cerca del Señor, porque no somos nosotros, es el Señor el que obra en nosotros. Si tú quieres llevar esto por tu propia fuerza, no puedes. Por tu propia fuerza nadie puede, porque esto es espiritual. ¿Ven? Esto es espiritual. Y esto es buscar a Dios y ponerse esa disciplina diariamente. Dice, no nos hagamos, el 26, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí tiene que haber mucha humildad por parte de cada uno, porque cada uno sabe su nivel espiritual. Tú conoces tu nivel. Tú lo sabes, yo no conozco tu nivel, pero Dios conoce tu nivel y tú sabes que tienes que aumentar los niveles de búsqueda del Señor. Amén. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Lo voy a buscar yo también. Hebreos 11:7. ¿A quién tenemos aquí ahora? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué tremendo! Porque Noé escucha a Dios. Noé oye a Dios, una cosa imposible, porque no había llovido nunca. Pero él escucha a Dios y obedece a Dios. Es que las cosas de Dios muchas veces son incomprensibles para nuestra mente humana. Dice que el que no es espiritual no puede entender las cosas del Espíritu. El que no es espiritual no puede entenderlas. Eso dice, porque es locura, dice la palabra en el libro de Corintios. Noé estaba cerca de Dios porque dice la palabra que era un hombre justo. Porque en aquel tiempo no había ningún justo sobre la tierra. Dice que Dios quería destruir a toda esa generación porque estaba contaminada, estaba bajo pecado, estaba bajo maldad. El pecado había subido de tal manera a la presencia de Dios que Dios quería traer un diluvio. Pero hermano, el diluvio no vino de golpe. El diluvio no vino de golpe. Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Estaba dándole testimonio a la gente de que vendría un diluvio y nadie le creyó. Fíjate cómo estaban de contaminados, cómo estaban de endurecidos los corazones, que nadie creyó. Hasta que Dios cierra la puerta y viene lo que Dios había dicho que iba a venir. Y esto dice que será la venida del Señor como en los días de Noé, donde la gente va a estar tan incrédula. La gente está tan incrédula que piensa que esto va a tardar y que esto no va a suceder. Pero hermano, esto va a suceder. Esto va a suceder. Y la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y a muchos va a pillarles sin aceite
sin fuego, despistados. Y los acontecimientos que vienen después de la venida del Señor son acontecimientos tremendos, porque vienen guerras, hambre, pestes, terremotos, tribulación, dice la palabra, como nunca jamás ha conocido esta tierra. Algo tremendo que viene. Porque dice que la primera destrucción vino por agua, pero la segunda vendrá por fuego, dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro. No sé cómo será eso, pero tiene que ser tremendo. Dice que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, no la hallarán. Querrán morir de lo mal que lo pasarán y querrán morir y no encontrarán la muerte. Tremendo. Noé abraza una palabra profética. Noé abraza una palabra profética donde el Señor le dice: voy a traer un diluvio sobre toda la tierra, constrúyeme un arca, constrúyeme un arca. Ahora el Señor te está diciendo: yo vengo pronto, construye dentro de tu corazón ese lugar donde yo pueda habitar, porque Él se tomará a sí mismo, Él se tomará a Jesús que está en ti y está en mí. Y si Jesús no está arraigado y fundamentado en nosotros, ¿qué se va a llevar? Él no se va a llevar a Luis, no se va a llevar a Ramón, no se va a llevar a Antonio. Él se lleva a Jesús, se lleva a su Hijo que está en nosotros. Por eso nosotros transmitimos la luz. Él ve la luz, el Señor ve la luz y el diablo también ve la luz. Por eso el enemigo se aleja cuando ve luz dentro de nosotros, pero se acerca cuando estamos en tinieblas. Por eso cuando no estamos en la presencia del Señor, cuando no buscamos a Dios, cuando no hay comunión con Dios, cuando no hay búsqueda de Dios, dice: mirad que la mucha luz que pensáis que hay en vosotros no sean tinieblas. Tenemos que permanecer en la luz. Dice: vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. Es muy importante. Noé abraza esa palabra profética, la coge y la abraza y dice: Señor, yo creo en tu palabra y me voy a preparar. Señor, yo creo en tu palabra y voy a construir ese arca. A pesar de que la gente se va a reír, a pesar de que la gente se va a burlar, a pesar de que la gente no va a entenderme, a pesar de que la gente va a estar alejados, porque es lo que está ocurriendo en este tiempo. Y Jesús dijo: encontraré fe cuando vuelva. Encontraré fe. ¿Cómo estarán las iglesias? ¿Cómo estará el pueblo? ¿Cómo estará la gente? Todo está preparándose, los acontecimientos preparándose para la venida del Señor. Sin embargo, las naciones se preparan para la guerra, pero la iglesia no se prepara para la venida de Jesús. Y las naciones se preparan para la guerra, porque dice la palabra que habrá reino contra reino y nación contra nación, y vendrán terremotos y vendrán de todo, pestes, que son señales que ya están viniendo. Ahora, ¿has abrazado la palabra profética de la venida del Señor? ¿La has abrazado en tu corazón? ¿Estás construyendo ese arca dentro de ti? ¿Estás construyendo? ¿Te sientes la presencia de Dios dentro de ti? Bueno, todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Pero tú tienes que trabajar en la palabra que Dios te ha dado. Tienes que trabajar la palabra que estás recibiendo. Yo te puedo dar una palabra profética, alguien te puede dar una palabra profética, pero tú tienes que trabajar, creer a esa palabra. Tú tienes que andar sobre esa palabra. Tienes que andar sobre lo que te han dicho y ponerte en marcha. Porque si no te pones en marcha sobre la palabra que te han dado, esa palabra es vana para ti, porque no la has creído. Pero cuando uno cree en la palabra que le han dado, uno la pone en marcha. Eso es importante. Iglesia, dice que en aquel tiempo, en este tiempo, los oíamos con las orejas, pero no entendemos con el oído. Y Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ves cómo es diferente? Podemos estar aquí y sin embargo no estamos oyendo, porque el enemigo tiene tendencia a cerrar nuestros oídos para que no entendamos. Entonces, mira lo que le dijo Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás escuchando? ¿Entiendes que el Señor puede venir en cualquier momento? ¿Estás haciendo ese espacio, esa habitación para el Señor, para que Él pueda habitar dentro de ti?
Estás construyendo el templo del Espíritu Santo en tu corazón, porque Él ya no habita en templos hechos de mano, Él habita en templos que son nuestro cuerpo. Por eso hay que purificarse, hay que crucificar todos los deseos y pasiones de la carne y hay que santificarse. Pero eso tiene un precio, porque la venida del Señor tiene un precio. La venida del Señor, el irnos con el Señor tiene un precio. Ser salvos, quizás seamos salvos, pero irse con el Señor en la venida del Señor será como el ladrón en la noche. Cualquier día nos despertamos, ojalá que no. Y que media iglesia se ha ido, que un montón de gente se lo han llevado los ovnis o vete a saber lo que dirá la gente. Se fueron. Imagínate que tú y yo nos quedemos aquí. Yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero quedarme. Hay que buscar, hay que seguir buscando al Señor. Mirad, una palabra que tú crees puede cambiar tu vida. Una palabra que tú crees. Porque si no creemos a la palabra, dice que estamos creyendo en vano. Tenemos que creer a la palabra y poner en marcha la palabra, abrazar la profecía. Esta es la profecía. Esta es la profecía. Hay que creer a la profecía. ¿Cuál es la profecía verdadera? ¿La que te da el hombre o la que te da Dios? La que te da Dios. Esa no tiene fallo. El hombre te puede dar una palabra, por supuesto, pero hay que caminar en esa palabra y a veces no se cumple la palabra, pero no por culpa del hombre o del profeta que te la dio, sino quizás porque tú no has creído en esa palabra. Pero la palabra de Dios sí que se cumple su palabra, se cumple la profecía. Todo se ha cumplido y todo se va a cumplir lo que está escrito en esta Biblia. Tardó, porque tardó. 120 años tardó. Y a veces tardará, pero Dios cumplirá su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Amén. Pero lo queremos todo ya al momento. Lo queremos todo al momento. Pero un día los cielos se abrieron y empezó a llover. Y empezó a llover, ¿y de qué manera empezó a llover? Que la gente quería entrar en la barca y las puertas estaban cerradas ya. Y cuando las puertas se cierran, ahora es tiempo, ahora es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de estar atento a la profecía, a la palabra de Dios. Hoy es tiempo, ahora es tiempo. Pero habrá un tiempo que ya será imposible. Ya no. Mirad, hay gente que no quiere cambiar, pero las pruebas y las circunstancias, si el Señor tiene algo para ti, te hará cambiar. Pablo estaba destinado a ser un hombre diferente. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, la perseguía, la metía en prisión. Parecía que no era válido, pero Dios tenía un plan con ese hombre. Quizás tú te crees que Dios no tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Y va a producir cambio en ti. Va a producir cambio. Tú créetelo, Dios va a producir cambios en tu vida. Porque Él tiene un propósito contigo. Él te ha traído con un propósito. Estás con un propósito. Estás en Cristo. Podías estar en la calle, podías estar perdido, podías estar haciendo mil cosas, pero estás en Cristo. Y tienes un propósito divino. O se ha cumplido ya o tiene que cumplirse. Pero Dios hará cambios en tu vida. Y mira, hay que hacer cosas diferentes para tener algo diferente en nosotros. Empieza a cambiar cosas. Empieza a cambiar cosas. Cambia circunstancias, cambia maneras de levántate más temprano o vete a dormir un poquito más tarde, pero busca, dale paso al Señor, dale tiempo al Señor para que Dios vaya empezando a hablar en tu vida. Tienes que decir, Señor, yo quiero que tú abras mis oídos. Quiero escucharte. No sé si os acordáis cuando estábamos en el primer amor. Cuando estábamos en el primer amor, cómo Dios se manifestaba con visiones. Cómo Dios se manifestaba quizás a través de su palabra.
qué ganas teníamos de venir a la iglesia, qué ganas teníamos de leer la palabra, qué ganas de predicar el evangelio, de decirle a todo el mundo que el Señor te había cambiado, nos había cambiado. ¿Y por qué llegamos a una situación donde nos conformamos, donde nos apagamos, donde nos apartamos, donde incluso muchas veces nos volvemos incrédulos a la palabra? Porque el enemigo ha actuado en nosotros. Pero tenemos que recuperar el fuego y el primer amor del Señor. Hay que recuperar ese primer amor. Hay que recuperar y decirle, Señor, abre mis oídos. Abre mis ojos. Abre mis ojos que quiero ver en el Espíritu. Abre mis oídos que quiero oír, Señor, tu palabra, para que penetre en mi corazón y que cuando me vaya, Señor, a dormir, yo siga rechinándome la palabra que tú me has hablado. Abraza la profecía, no la sueltes. Abraza la palabra porque es lo único que nos va a sostener. Porque todas las cosas, dice la palabra en el libro de Hebreos, son sostenidas por medio de su palabra. Y tu vida está sostenida por la palabra de Dios. Nuestra vida está sostenida por la palabra. Nos sostiene su palabra. Amamos la palabra de Dios. Pero tenemos que hacer cambio en nosotros. Hacer cosas nuevas para obtener resultados nuevos. Mira, hay una cosa que trabaja a nuestro favor y es la humildad. La humildad trabaja a nuestro favor. El orgullo no. El orgullo rechaza los planes de Dios. La humildad abraza las cosas de Dios. Y tenemos que aprender a ser humildes. El hombre de Dios tiene que ser humilde para escuchar la palabra y para meterla dentro de su depósito, dentro de su corazón. Porque si no, no cambiamos. Porque somos personas que pensamos y creemos que podemos hacer las cosas sin Dios, a nuestra manera. Pensamos que podemos hacer las cosas sin orar, sin buscar a Dios, y al final nos damos cuenta que no avanzamos, que no crecemos, que estamos retrocediendo. Tenemos que ser sinceros. Muchas veces no avanzamos, retrocedemos en los planes de Dios. Retrocedemos, no avanzamos, porque no hemos abrazado la palabra. No hemos abrazado la palabra, porque cuando tú abrazas la palabra, la profecía te quebranta, te hace llorar. Te quebranta la palabra, te rompe. ¿Cuántas veces te has roto una palabra? ¿Cuántas veces tú estás leyendo la palabra y sabes que esa palabra era para ti y te has roto por esa palabra? ¿Cuántas veces ha venido el Señor a través de una predicación o algo que tú has escuchado que sabes que ha venido directamente de Dios a tu corazón? Porque no se trata de muchas palabras, se trata de una palabra. De una palabra que va a cambiar tu vida para siempre. Pero hay que abrazar la profecía. Hay que abrazar la palabra de Dios. Y tenemos que ser obedientes. Y sabes, la obediencia cuesta mucho. La obediencia cuesta mucho. Y no todo el mundo quiere la obediencia. No todo el mundo quiere el consejo. Porque la gente cree que puede avanzar. Lo he dicho antes, sin Dios. No pueden avanzar sin Dios. Nadie puede avanzar sin Dios. Nadie puede avanzar sin Dios. ¿Y sabes lo que nos impide cambiar? El orgullo. El orgullo no nos deja cambiar. El orgullo no nos deja cambiar. Es el yo nuestro, alejado de Dios. Es el yo que toma del fruto de la ciencia del bien y del mal y no toma del árbol de la vida, sino que toma de donde Dios no quiere que tomemos. Tomamos de nuestra razón en vez de tomar de su palabra y de tomar de Dios. Tomamos de nuestras ideas en vez de tomar los pensamientos de Dios. Y Dios dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Por eso tenemos que ser obedientes. El orgullo no nos deja avanzar y no nos deja cambiar. Pero prepárate, ensancha tu tienda. Ensancha tu tienda. La humildad, ¿sabe lo que hace el humilde? Reconoce sus errores. Le dice, Padre, perdóname. Perdóname. Perdóname y cambia. Perdóname y cambio. Perdóname y hago algo diferente. Perdóname y crucifico mi carne. Perdóname y vienen cosas nuevas a tu vida. Amén. Hay que pararse en el camino muchas veces. Hay que pararse en el camino y escuchar de parte de Dios. Vamos a
No, dejaremos el libro de Romanos para otro día. Mira, el corazón humilde tiene hambre de Dios. Amén. El corazón humilde tiene hambre de Dios. El corazón humilde tiene hambre de Dios. Pablo decía, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no vivo como yo quiero. Ya no ando como yo quiero. Yo quisiera andar de esta manera, pero es que Dios no me permite andar de esa manera. Yo quisiera hacer esto, pero es que Dios no me permite hacer esto. Porque nos hemos apartado del temor de Dios. Al apartarnos del temor de Dios, no es el temor de miedo, es el temor de obediencia, el temor de Señor, no quiero desagradarte, no quiero que te enfades conmigo. Entonces, nos apartamos del temor de Dios y cuando no hay temor en nuestros corazones, pues entonces nuestro orgullo puede más que Dios. Es muy importante, pero el corazón humilde tiene hambre de Dios. Mateo 5:3, Mateo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes lo que es un pobre de espíritu? Alguien que depende de Dios. No es pobre de dinero, es pobre de alguien que tiene hambre, que necesita a Dios, que está vacío, que necesita, que se ve que necesita cada día de Dios. ¿Ah? Pero si tú te ves lleno, si nos vemos llenos, ya no buscamos a Dios. Si nos vemos llenos, ya no buscamos a Dios. Abraza la profecía. Abraza la profecía. Abraza la profecía. Son tiempos que vienen difíciles, complicados. Hay que abrazar la profecía. Amén. Las iglesias se van a llenar. Porque vendrá tanto temor sobre la gente. Vendrá tanto temor que las iglesias la gente va a buscar a Dios. Porque las pruebas vienen para buscar a Dios. Y la gente busca a Dios. ¿Cuándo busca la gente a Dios? Cuando Dios les aprieta. Ahora, Dios nos tiene un poquito sueltos, pero vendrán tiempos donde la gente buscará a Dios. Vendrán esos tiempos, porque dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Y Él va a llenar toda la tierra, dice la palabra, del conocimiento del Señor. Y Él tiene que preparar el terreno para el milenio. Tiene que preparar el terreno. Un gran avivamiento que tiene que venir sobre el mundo. Vendrá la criba. Vendrá la criba. Porque dice que al fin de los tiempos vendrán los ángeles y pondrán a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y vendrá la criba del Señor. Que no seamos de los que habéis visto, yo los veía en la riera, cuando hacían las casas, cómo cogían la arena y con la criba sacaban las piedras, las echaban fuera y se quedaban con la arenilla para hacer el mortero. Pero con el trigo pasa igual, se criba. La paja a un lado y el trigo a otro. Y nosotros no podemos ser paja, tenemos que ser trigo. Amén. El trigo va al granero, el trigo va al pan divino, al pan de Dios. Pero la paja se quema en el fuego. Y tú y yo no tenemos que ser paja, tenemos que ser trigo. Tenemos que ser verdaderos. Yo quiero ser verdadero. Yo quiero ser verdadero. Quizás soy una moneda de 5 céntimos. Pero quiero ser verdadero. Hay gente que dice, yo soy un billete de 500. Es falso. Es falso ese billete. Es falso. Pero si eres, aunque sean 5 céntimos verdaderos, tú vas al granero de Dios. Amén. O sea, que lo poquito que tengas, que sea verdadero de Dios. Que tengas un sentir en tu corazón, que te humille en la presencia del Señor, que te escuche. ¿Sabes? A mí me cuesta orar como os cuesta a cada uno de vosotros. ¿Sabes cómo empiezo yo a orar? Muchas veces para romper la forma porque muchas veces no saben ni cómo empezar a orar. ¿Y sabes cómo empiezo yo? Con la oración más sencilla que Dios nos dio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Y tú me dirás, ¿qué católico eres? No, me la enseñó Jesús. Me la enseñó Jesús. Y empiezo por esa oración y ya estoy preparando mi corazón para seguir orando y buscando al Señor. ¿Entiendes? Porque muchas veces estás y no sabes cómo empezar. Empieza con la oración del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y el pan nuestro, Señor, mi pan, mi sustento de cada día, Señor, dámelo hoy. Y perdona, por favor, mis pecados, mis deudas, como yo perdono, Señor, a los deudores, a los que me deben. Guárdame, Señor, de la tentación, líbrame del mal, Señor. Y cuando ya empiezas a orar, ya tienes boca para poder orar por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por la iglesia, por los hermanos, por los que están alrededor tuyo, porque ya le has roto el lazo del cazador, lo has roto ya, y ya tienes voz para poder buscar al Señor. Dios es sabio, pero hay que buscar a Dios, aunque sea de una forma sencilla, porque si solamente haces la oración del Padre Nuestro y la haces de corazón, ya has orado. Porque no es por la mucha palabrería, es por el corazón sincero que tú pones a la hora de buscar a Dios. Y si yo estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, y acabo ya, si estoy en Cristo, es porque mi madre me oraba cada noche antes de dormir cuando yo era pequeño esa oración. La semilla cayó y puso hambre del Espíritu en mí. Porque la semilla es como algo que se entierra en la tierra y que tú no lo ves, pero empieza y empieza y empieza. Y cuando te das cuenta, están haciendo algo. O sea que empieza a buscar a Dios de corazón. Amén. Crucifiquemos todos los deseos de la carne porque Cristo viene. Que no nos pille sin aceite, no. No te pierdas las reuniones. Y abraza la palabra y abraza la profecía. Amén. Abraza todo lo que el Señor te trae, porque todo eso te alimenta tu espíritu. Todo eso te alimenta. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno. Quedáis con hambre, ¿eh? Quedáis con ganas de seguir adelante. Abraza la palabra. Amén. Abraza la profecía. Abrázala. Que no sea una palabra más, sino que puedas abrazar esa palabra y llénate de humildad por dentro. Y si tienes que confesar, tenemos que confesar nuestros pecados, vamos a confesar nuestros pecados. Amén. Y tranquilo, porque no todos entienden, no todos comprenden, pero hay que ser pacientes con los que todavía no han crecido. Amén. Las cosas van así. Que el Señor os bendiga mucho. Aleluya.